Una vez que ya se sabe determinar el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos y que se pueden ubicar las cargas máximas que hay sobre nuestra viga y además que ya sabemos calcular las propiedades geométricas de la misma, podemos proceder al cálculo de los esfuerzos de flexión en vigas. Debimos haber creado diagramas de cortante y de momento, ubicar las regiones o lugares donde se tienen las cargas máximas, ubicar el centroide de la sección transversal de la viga y con esto calcular las distancias máximas hacia arriba o hacia abajo, así como calcular el momento de inercia total de nuestra viga. Con esto podemos calcular los esfuerzos. El esfuerzo máximo de flexión, M por C sobre I, y el momento máximo en cortante indirecto, V por Q sobre IT. Este último esfuerzo es un poco laborioso y no se va a calcular en esta unidad, sino hasta que veamos esfuerzos combinados. Entonces nos quedaremos con el esfuerzo nada más de flexión. Para el esfuerzo cortante se verá en su momento que es un poco laborioso calcular lo que es el primer momento de área, por lo que se procederá a utilizar algunas fórmulas ya trabajadas o simplificadas para tales fines. Por el momento nos quedamos únicamente con el esfuerzo de flexión. Como ejemplo tenemos esta prensa en la que se aplican las fuerzas P y P' cuando un objeto trata de ser comprimido por la misma. Si nosotros revisamos la sección transversal en el lugar donde queremos analizar, veremos que hay que ubicar el centroide y calcular el momento de inercia. Además, hay que hacer una traslación de cargas al eje neutro de la viga. Si nosotros trasladamos la carga, tiene que ir al eje neutro. Esto generará un cambio, la fuerza se mueve y ponemos en su lugar también el momento que provocaba la fuerza en el lugar original. Pero ¿a dónde se tiene que mover? Se requiere que se ubique la fuerza en el eje neutro o centroide, por lo que es obligatorio conocer su ubicación. Entonces, ubicamos el centroide con unos ejes de referencia y estos nos servirán para calcular las distancias máximas C1 y C2. Además que el momento se calculará como la fuerza P multiplicada por 50 milímetros más la distancia C1 hacia el centroide o eje neutro. Al igual que en ejemplos anteriores, dividimos la figura en dos rectángulos para proceder al cálculo tanto de la ubicación del centroide como del momento de inercia. Aquí tenemos ya los cálculos realizados para el rectángulo inferior, para el rectángulo superior la base mide 10 y su altura mide 4, por lo que esta es su área. Ahora la ubicación de su centroide estaría de aquí hasta arriba a 20 menos la mitad de lo que tiene de altura el rectángulo, lo que nos queda en 18 milímetros. Su momento de inercia con respecto a su propio centroide, base por altura al cubo sobre 12. Lo mismo para la otra figura, su área sería base 4 por altura, que son 16. Su centroide está a la mitad de la altura del rectángulo y su momento de inercia, base por altura al cubo sobre 12, también evaluado respecto de su propio centroide. Para calcular el centroide de la figura total, sería la suma de área 1 por Y1 más área 2 por Y2 dividido entre el área total. Aquí tenemos el cálculo. Y finalmente, para calcular el momento de inercia, usando el teorema de ejes paralelos, se tiene esta cantidad.
Una vez que tenemos todo eso calculado, lo que procede es calcular el momento máximo. Pero en esta viga, como puede verse, no se tienen cargas transversales aquí en el corte, así que se trata de flexión pura, por lo que el momento máximo será exactamente igual a m. Ahora, como ya conocemos el valor de C1, que son 8.154 milímetros, y P vale 400 newton, podemos calcular el momento aplicado en esta región como 23.262 newton por metro. La localización del eje neutro, esa ya la teníamos con respecto a nuestros ejes coordenados, es decir, la parte inferior. Hacia arriba está a 11.846 milímetros. Además, se nos pide determinar los esfuerzos en A y D, que si aplicamos la fórmula sigma máximo igual a m por c sobre i, simple y sencillamente, sustituimos el valor del momento y las distancias C1 y C2. Recordemos que todas estas cantidades deben estar en unidades homogéneas del sistema correspondiente. El momento en newton por metro, la distancia centroidal en metros y el momento de inercia en metros a la cuarta. Después de haber realizado los diagramas de cortante y de momento del problema 3.8, aquí los tenemos y se revisaron en otro video. Esto, recordemos, se calculó con funciones de singularidad. También se puede por otros métodos. Bueno, una vez que tenemos eso, podríamos completar fácilmente el siguiente problema. En este problema se sabe que la viga es una viga comercial W10 por 112 y se nos pide, inciso A, trazar los diagramas de cortante y de momento flector, que ya los tenemos aquí. E inciso B, determinar el esfuerzo normal máximo justo a la izquierda y a la derecha del punto D. Bueno, se nos pide en ese punto y se va a hacer aquí, como pueden observar en la gráfica, abajo del punto D, tenemos que el momento máximo es a la izquierda 168 y a la derecha 148 en valor absoluto. Simplemente del apéndice C calculamos o sacamos el valor del módulo de sección SX y vale 126 pulgadas cúbicas. Teniendo eso y sabiendo que a la izquierda el momento es de 168 kip por pie, calculamos el esfuerzo en D a la izquierda como M sobre S, ya convertido a unidades en kip por pulgada, y esto nos da que el esfuerzo es de 16 KSI. Lo mismo sería a la derecha, solo que ahora el momento es de 148 kip por pie. Como pueden notarse en el ejemplo anterior, no necesitamos ubicar los valores del momento porque el momento era constante, pero sí necesitamos calcular las propiedades de la figura, como son el centroide y el momento de inercia. En este problema es un perfil comercial, por lo que únicamente utilizamos el módulo de sección, pero sí necesitamos en esta ocasión ubicar los valores del momento y del cortante. Ahora, ¿dónde ocurre el esfuerzo máximo? Pues obviamente en la superficie del material, arriba o hasta abajo, pero el máximo de todos esos máximos ocurrirá donde aplique el momento máximo, que en este caso sería en la base de nuestra viga. No se nos pregunta dicho valor, pero simplemente para calcularlo se volvería a utilizar la fórmula sigma igual a m sobre s. Y con eso ya tienen un panorama de cómo calcular esfuerzos de flexión en vigas no comerciales y vigas comerciales.